nos habíamos quedado en las propiedades, o sea, las propiedades de las esperanzas son esas, ya sé que no se le van a grabar a la primera, pero bueno, lo van a tener que repasar igualmente, después veremos algo más. Eh, Propiedades de la esperanza, perdón, de la varianza. Bueno, para empezar, la varianza de una constante es una constante, no varía, no sé, sobre el 4, es un número, siempre va a ser 4, listo. Entonces, la varianza de una constante es 0, no podía ser de otra manera. ¿Qué pasa si tengo la varianza de una constante por x? Bueno, lo que voy a hacer es sacar la constante al cuadrado. Es algo fácil de demostrar, porque la varianza de una constante por x es lo mismo que decir la esperanza de k por x, la esperanza de k por x, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? ¿Y yo qué dije? Que la esperanza la podía sacar, la constante la podía sacar de la esperanza. Me va a quedar k por x menos k por la esperanza de x. Entonces puedo sacar factor común k por x menos su esperanza. Todo esto al cuadrado. Y finalmente puedo, o sea, esto está todo dentro de la esperanza, ¿no? Entonces puedo, ya que tengo una constante, la potencia es distribuible con respecto al producto. Entonces me va a quedar la esperanza de k al cuadrado por x menos su esperanza elevado al cuadrado. ¿Y qué hacemos con la constante? La puedo sacar de la esperanza. Entonces me va a quedar la constante al cuadrado por la esperanza de x menos la esperanza elevado al cuadrado. ¿Y esto qué es? La constante al cuadrado por la variante. Maite, ¿tenías alguna duda? No, perdón, profe, se me prendió el micrófono sin querer. No, está bien. Eh, Bien, entonces, eh, igual no les voy a tomar demostraciones en los exámenes, simplemente para que, bueno, que sepan que no es que sale de la pared. ¿Qué es lo que pasa con la varianza de la suma? No siempre va a ser igual a la suma de las varianzas. Eh, para empezar, algo que ya sabemos que siempre se va a cumplir es la varianza de una variable aleatoria más una constante. Yo ahí sí puedo hacer esta distribución y la varianza de una constante ya sabemos que es 0. Entonces, me va a quedar que la varianza de una variable aleatoria más una constante es lo mismo que la varianza de una variable aleatoria. Eh, si yo quiero sumar dos variables aleatorias, ahí se complica un poco, porque tengo que incluir el concepto de covarianza. Y la covarianza es un poco más compleja, es algo que no vimos. En definitiva, lo que me va a representar la covarianza es algo así con cómo es la relación, al menos lineal, entre dos variables. ¿Sí? Eh, Cuando dos variables son independientes, la covarianza es cero. Entonces, en ese caso sí, la varianza es igual a la suma de las varianzas. Cuando no es cero, cuando no son independientes, la covarianza puede ser distinta de cero, y si puede ser distinta de cero, yo no la puedo omitir del análisis. ¿Ok? Entonces, ahí se empieza a complejizar un poco esta nueva dimensión. Entonces, antes de definir un poco mejor la covarianza, ya que estamos, que nos quede todo ahí junto en la carpeta, ¿qué hubiera pasado si hubieran estado multiplicadas por constantes esas variables aleatorias? Bueno, yo dije, esto va a ser igual a la varianza de una más la de la otra por la covarianza. Y si tenemos constantes, ¿qué pasa? Bueno, va a quedar la constante elevada al cuadrado por la varianza del primero, la constante elevada al cuadrado por la varianza del segundo, y lo que va a pasar es el término de la covarianza se va a multiplicar por ambas constantes. Sea, entonces, por ejemplo, no sé, si yo hago la varianza de x menos y, ¿a qué es igual esto? La varianza de X La más la var- varianza de Y. Ujú.
Más 2 covarianza, menos 2 covarianza. Exacto, como dos veces la covarianza. Porque es como si esto estuviera escrito como x más menos 1 por y, ¿no? Entonces acá la constante 1 era 1, la constante 2 era menos 1. O sea, fue simplemente pensar esta expresión general para este caso particular. ¿Ok? ¿Puedo borrar? Bien. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de esta idea de la covarianza y también un indicador muy utilizado que es el coeficiente de correlación lineal. Entonces, a ver, ¿qué es lo que va a hacer la covarianza? Bueno, así como dijimos, bueno, la media es una medida de tendencia central, la varianza es una medida de volatilidad, bueno, la covarianza es una medida de la relación lineal entre dos variables, ¿ok? Cuando decimos lineal nos referimos a recta, si quieren pensarlo así en criollo, ¿no? O sea, que esa relación tenga esta forma, que cuando uno sube el otro sube, así derechito, en forma recta, o que cuando uno sube el otro baja, puede ser negativo. En este caso de acá arriba, entonces tengo x. Y ahí, en este caso, esa covarianza sería negativa. Y en este otro caso, tendría que ser positivo. Ahora vamos a ver igual cómo funciona esto. Eh, pero bien, cuanto más relacionadas estén esas dos variables en forma lineal, o sea, en forma recta, porque podrían tranquilamente estar relacionadas en una forma así medio curva, ¿no? O algo así. Y hay como una relación recta acá, que no es perfecta, pero más o menos la hay. Entonces, cuanto más recta, cuanto más lineal sea esa relación, la covarianza va a ser más alta, ¿sí? O sea, tengo la variable A y la variable B. Si están relacionadas en forma derechita, esa covarianza será más alta. Si esa relación es nula o es medio curva, bueno, esa relación va a ser más baja. Siempre hablando en términos absolutos, ¿no? Porque si fuera negativa, cuanto más recta sea, más negativa va a ser, ¿no? Pero en valor absoluto más alto. Entonces, yo les estoy... ¿por qué estoy dando énfasis en esto de la linealidad? Que lo que estoy intentando explicar es, bueno, fíjense que cuando yo hablo de la linealidad, implícitamente lo que estoy diciendo es, mira, igual no te puedes tener una relación no lineal y la covarianza puede ser igual a cero. O sea, está todo bien, me está midiendo la relación lineal. Entonces, más allá de que muchas veces va a ser la mejor aproximación para esa vinculación, no nos quedemos como si esto fuera una regla universal, ¿no? Porque puede dar origen a errores serios. Entonces, si con todo esto todavía no les terminé de vender el concepto de la covarianza, a mí directamente en el posgrado me dieron una descripción que me pareció excelente, que me la dio Julio Fabris, que es profesor de acá de la casa, y lo que me dijo fue, la covarianza lo que está midiendo es cuánto tiempo, mientras y está por encima de su promedio, x también está por encima de su promedio, ¿no? O sea, es totalmente criollo, ¿no? No estamos hablando ni de tiempo en la materia. Pero digamos, me estoy fijando, bueno, a ver, si este está por encima de su promedio, ¿el otro también lo está? Sí, joya, bueno, anotame un punto. Che, este está por encima de su promedio, ¿el otro también lo está? Sí, joya, anotame un punto. ¿Los dos están por abajo de su promedio? Sí. ¿Los dos están por arriba? Sí. O sea, no es que vamos a estar anotando puntos, pero digo, es una forma, al menos para mí, linda o intuitiva de pensar esto. Entonces, ¿cómo obtenemos a nivel algebraico esta covarianza, esta expresión novedosa? Bueno, la covarianza se define como la esperanza de x menos su media por la esperanza de y menos su media. Hagamos la distributiva. Tengo que hacer x por y, x por la esperanza de y, esperanza de x por y, esperanza de x por esperanza de y, ¿no? ¿Qué me va a quedar entonces? Todo esto está dentro de una esperanza gigante. Me queda la esperanza de primer término de la distributiva, x por y, menos la esperanza de x por la esperanza de y, x por la esperanza de y, sí, tic, tic, tic. ¿Ok? Verificar un poco.
Llegamos hasta este término. Y como acá salté un paso, o dos, vamos a hacerlo parte por parte. ¿Qué dijimos que podía hacer yo con la esperanza cuando tengo una suma? ¿Cómo? O sea, la esperanza de la suma, ¿a qué es igual? Yo acá tengo varios sumandos y una esperanza que envuelve todo. A la La esperanza de esperanza las de sumas. X más La la esperanza de de una Y. más la esperanza de otra. Claro, o sea, la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. Entonces me queda la esperanza de me queda muy chiquito. La esperanza de X por Y, menos la esperanza de X por la esperanza de Y, más la esperanza de X por la esperanza de Y. Y fíjense, la esperanza ¿qué es? Es una constante, ¿no? ¿Y qué dijimos? Que yo tengo una variable aleatoria por una constante, entonces, en ese caso puntual, lo que puedo hacer es sacar la constante de la esperanza, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Lo que voy a hacer es, bueno, ya que sé que la esperanza de X es una constante, me voy a quedar la esperanza de X afuera de la esperanza, ¿y qué me queda? La esperanza de Y. Acá hago lo mismo de vuelta. La esperanza de Y sé que es una constante, entonces ¿qué me va a quedar? La esperanza de Y, lo saco de la esperanza por la esperanza de X. Y el último término, ¿qué es? La esperanza de X por la esperanza. O sea, esto de acá es como yo hubiera tenido la esperanza de X por la esperanza de X por la esperanza de Y. O sea, la esperanza es un producto de constantes. ¿Y el producto de constantes qué es? Una constante. Y la esperanza de una constante, ¿qué es? La constante en sí. Entonces, lo mismo que nos quedó. Nos quedó la esperanza de X por Y y me quedó el producto de la esperanza de cada una de las variables, después de vuelta, restando y después una vez sumando. Entonces, estoy restando dos veces este bicho y sumándolo una vez. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es simplificarlo. ¿Y acá termino llegando? A la expresión que me quedó acá arriba. A que esta covarianza también lo podemos expresar de esta manera, ¿no? Así como con la varianza teníamos dos maneras de expresarlo, la covarianza tenemos dos maneras de expresarlo. Y acá aparece la gran novedad, que es que tenemos bien en claro qué hacer con la esperanza de X más Y, pero no tenemos para nada en claro qué hacer con la esperanza de X por Y, ¿no? Y ahí es donde yo entro un poco en conflicto con el programa de la materia, que es que no entiendo por qué no damos funciones bivariadas para que se entienda bien esto. Después, si quieren, te subo un video mostrando cómo podemos calcular algo así. Pero, para empezar, esto lo voy a decir ahora porque si no me olvido y está bueno que les quede en el cuaderno. A la covarianza a veces también se las denota con esta letra gamma, y a veces también como con la notación del desvío, ¿no? Son dos maneras alternativas con las cuales pueden encontrar. Fíjense que si yo hacía la covarianza de una variable consigo misma, o por ejemplo la covarianza de X con X, ¿qué me habría quedado? La esperanza de X menos esperanza menos esto. Entonces esto es lo mismo que poner esto de acá al cuadrado. Entonces, la covarianza de una variable consigo misma es la varianza de esa variable. Esto, cero relevancia lo que estoy contando ahora, pero bueno, está bueno que lo tengamos presente. La esperanza de X por Y, a ver, déjenme ver algo nomás. Quiero ver. Ok. La esperanza de X por Y, se los cuento bien rápido como para que se lo olviden. ¿Ok? Yo para la esperanza de X, ¿qué hacía? Hacía la integral en X. Para para la esperanza de X y, tengo que hacer la doble integral, y esto de acá no lo vieron, a menos que yo hayan hecho análisis 2. O al menos yo me la jugaría a que no lo hayan visto, a menos que hayan hecho análisis 2.
Entonces, esto de acá no lo vamos a calcular. Bueno, y si fuera discreta, haríamos la doble sumatoria. ¿Ok? Entonces no lo vamos a calcular. Si quieren, después hago un video y se lo subo a YouTube para que quede alguna explicación de algo así. Pero, en definitiva, ¿qué propiedad entonces vamos a tener interesante para resolver este escollo de aquí? La covarianza típicamente va a venir dada en los ejercicios, o me van a tener que dar alguna intuición. Porque si no, voy a estar una función bivariada. O sea, básicamente, en la función de densidad nosotros siempre que teníamos constantes y x, por ejemplo, ¿no? Bueno, aparte de tener x, también voy a tener que tener y para poder calcular una covarianza. Entonces, ahí aparece, creo que la tenía anotada para más adelante, pero hay una propiedad que es que si x es independiente de y, entonces la esperanza de xy es lo mismo que la esperanza de x por la de y. Esto es otra propiedad. Entonces, fíjense, ¿qué me quedaría acá? Si las variables son independientes, va a quedar la esperanza de x por la esperanza de y, menos la esperanza de x por la esperanza de y, que es exactamente lo mismo. Entonces, si son independientes, acabamos de constatar que la covarianza de esas dos variables tiene que ser cero. Pero tiene todo el sentido del mundo. Me estás viendo cómo se relacionan linealmente. Si son independientes, no se relacionan ni lineal ni de ninguna manera. Entonces, sabemos que en ese caso en particular, la covarianza va a ser cero. Ahora voy a retomar esta idea de la dependencia. ¿Vamos para seguir? Joya. Bien. A veces casi. Cuando la varianza me daba 800, ¿era alta o era baja? Cuando la varianza me daba 10, ¿era alta o era baja? Cuando me daba 0,1, ¿era alta o era baja? ¿Y qué dijimos? Bueno, mira, la verdad que está todo bien con la varianza, pero el tema es que yo la tengo que pensar en el contexto de mi problema. Capaz que en un caso muy particular, una varianza de tal número es altísima, en otro contexto es bajísima. Y es el mismo número en definitiva, ¿no? De hecho, hasta puede estar, inclusive hasta en la misma unidad de medida. Pero según el contexto, ¿no? O sea, el ejemplo que habíamos dado era, bueno, imagínate que estoy hablando del ingreso de personas, ¿no? Y una varianza va a estar medida en pesos al cuadrado, y va a ser, y capaz que un mismo número es altísimo, y si yo estaba pensando en la varianza de PBIs, de departamentos o de lo que sea, bueno, el mismo número capaz que no es tan alto, ¿no? Porque ya estoy hablando de números enormes ya, de por sí. Acá pasa algo parecido, la covarianza me puede dar 100, me puede dar 1000, me puede dar menos 480, menos 900.000, y yo no sé si es alta o es baja. Entonces, hay un indicador que se construye a partir de la varianza, que es el coeficiente de correlación lineal. ¿Qué es lo que hace el coeficiente de correlación lineal? Bueno, va a ser la covarianza dividida los desvíos de cada variable. Pero ¿qué es lo hermoso de este coeficiente? Que nos va a quedar entre dos valores, entre menos 1 y 1. Si el coeficiente de correlación lineal es igual a 1, esa relación lineal es positiva y perfecta. Si el coeficiente de correlación lineal es igual a menos 1, esa correlación es negativa, esa correlación lineal es negativa y perfecta. ¿Ok? O sea, en el caso más extremo, cuando esa relación lineal es exacta, como que, mira, este sube y este sube en tantas unidades, tic, 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 esa relación es constante a lo largo de todo el dominio de las variables. En ese caso, lo que decimos es que o sea, tenemos una relación perfecta, una relación lineal perfecta, y el coeficiente de correlación lineal va a tener que ser igual a 1 o a menos 1. ¿Ok? Si nos da clavado 0, no tienen relación lineal alguna. Y si nos dan valores intermedios, bueno, cuanto más cerca de los extremos, más fuerte va a ser esa relación. Cuanto más cerca del 0, más débil va a ser esa relación. Perdón, si te da uno, menos uno sería que hay una relación, pero totalmente inversa, ¿o cómo era? Claro, sí. Le decimos perfecta y negativa.
¿sí? O negativa, perfecto, como quieras. En definitiva, si tuviéramos alguna herramienta de funciones bivariadas, esto sería un poco más fácil de estudiarlo, pero lo que se vería sería una relación así, tipo recta entre ambas dos variables. Para que esto sea perfecto, la relación, o sea, no me quiero ir por las ramas, pero tendría que ser determinística, ¿no? Como así, este sube y este sube exactamente la misma cantidad. En la vida real, o sea, a ver, en la vida real, ¿qué nos pasaba? Bueno, yo iba a hacer para la media, nunca iba. O sea, esto de conocer la esperanza jamás me iba a pasar. ¿Yo qué podía hacer? Bueno, como vimos en estadística descriptiva, hacer un promedio. Y estos dos bichos, bueno, jamás van a coincidir, ¿no? Porque en la vida real, después tomaste varias muestras y que te dé justo con todos los decimales, jamás va a suceder. Bueno, con la correlación lo mismo. Jamás, o al menos yo me la jugaría que si estudias algo, o dos fenómenos así, decís, bueno, estas dos cosas tienen que estar vinculadas, sería muy extraño que de cero o que de uno o menos. Pero bueno, de vuelta, estamos con definiciones bien abstractas y teóricas, ¿no? Las funciones de densidad y de probabilidad nos llegan como un manta desde el cielo, nos caen acá en nuestro escritorio y nos ponemos a trabajar. En la segunda parte de la materia vamos a ver más empírico, ¿ok? Entonces, ahora nos queda acotada esa covariance, esa relación lineal entre las variables, entre dos valores. ¿Cómo se define el coeficiente de correlación lineal? Bueno, como el desvío de x por el desvío de y. ¿Ok? ¿Y con qué letra la vamos a simbolizar? Con la letra ρ, ¿sí? Es esta de acá. Es como una P, digamos, ¿no? Parece una P. Y lo podemos simbolizar de dos maneras, o al menos lo van a encontrar simbolizado de dos maneras típicamente, que es ρ de x con y o ρ sub x y. También en muchos casos, si es obvio cuál es x y cuál es y, hay casos en los cuales directamente se pone el coeficiente de correlación, ¿no? Tipo, pedís algún resumen entre variables y lo que sea, y ya se sabe cuál es x y cuál es y, entonces listo. Entonces, como a mí me genera cierta incomodidad todo esto de ver la covarianza así en una forma eh, tan baja de especificación, como en estadística descriptiva por algún motivo no la vemos, retornemos a estadística descriptiva. Esto que voy a dar ahora no va a entrar para el parcial, pero aunque sea, si nos sirve para eh, entender mejor este bicho nuevo que es la covarianza. Fíjense, yo acá lo que tengo es como un montón de observaciones, ¿no? Y me parece que es la mejor forma de aproximarlo, dado que no conocemos funciones bivariadas en el contexto de la materia. Yo acá tengo estas dos variables, y vemos, bueno, acá x toma el valor 30.000, y toma el valor 30.000, x 33, y 19, x es 1, y es 20, y así, ¿no? No hace falta que estén en la misma magnitud. Capaz que x iba del 1 al 10, e y iba del 1 a 1 millón. Lo que importa es que, como les dije, cuando x está arriba de su promedio, y está arriba de su promedio, ¿no? Entonces, bueno, x con estar arriba de 3, por ejemplo, capaz que ya está arriba de su promedio, y tiene que estar arriba de 4.000 millones. Bueno, está bien. No hace falta ni siquiera que esté en la misma escala. Pero ¿qué es lo que tengo? Un montón de datos de eso, ¿no? Bien. Entonces, esto es una simulación, ¿sí? De hecho, fíjense que puedo hacer varias simulaciones de esto mismo. Yo no me voy a ir tanto por las ramas, pero atrás esto también tiene una función bivariada, ¿no? Entonces lo que yo hice fue como tomar muchas muestras como para darnos una idea. Fíjense que claramente hay una relación lineal entre estas dos variables, ¿no? Es una nube de puntos. Acá, ¿qué me pasó? Bueno, x me adoptó el valor 30.000, voy a hacerlo con otro color, x me adoptó el valor 30.000, e y me adoptó el valor 15.000, ¿no? Acá x me adoptó el valor casi 50.000, y me adoptó el valor 40.000. Acá x me adoptó el valor que yo, 47.000 aproximadamente, e y me adoptó el valor 49. Vemos que es una nube de puntos donde claramente hay una relación positiva entre estas dos cosas, y aparte es bastante, o sea, es bastante recta. Yo acá elegí una forma funcional para que me quede una nube de puntos, así más o menos acotada, pero bueno. ¿Qué es lo que nos va a estar pasando? Bueno, calculemos la covarianza, ¿no? Entonces,
simplemente no les voy a explicar demasiado dónde salen estos números. La esperanza, ya saben cómo obtenerla. La esperanza de XY se las doy como un dato yo en el ejercicio. Y yo qué sé, que la covarianza es igual a la esperanza de X por Y menos la esperanza de X por la esperanza de Y. Entonces, cuando haga este ejercicio, la esperanza de X por Y se las estoy dando yo por enunciado, así que pueden hacer este de acá menos este de acá por este de acá, y llegan a que esta es la covarianza. Está repetida por una cosa que hice yo cuando hice el Excel. La varianza de X y la varianza de Y también ya saben cómo obtenerla. ¿Sí? No es novedoso eso. ¿Y el coeficiente de correlación lineal cómo es? El coeficiente de correlación lineal era la covarianza dividido el desvío, ¿no? X, ¿sí? El desvío de X, el desvío de Y. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esta de acá, dividido la raíz de esta, dividido la raíz de esta. ¿Sí? Y eso me da este coeficiente de correlación lineal. ¿Sí? Y fíjense que tiene sentido que no sea algo totalmente, o sea, es positivo, que es lo que esperábamos, porque veíamos que estaban relacionados positivamente. Y aparte, es alto. No sé, digo, están bastante lejos del cero, estamos cerca del 1. Entonces, tiene sentido también que esa relación, o sea, este número es totalmente razonable en función de qué es lo que propuse yo que estaba pasando con estas variables. Para que fuera perfecta, tendríamos que habernos quedado como una línea, ¿no? Entonces, vamos a ver si sale improvisarlo. Hagamos así. Imagínense que la relación era perfecta. Fíjense que nos tendría que haber quedado todo como una línea recta y el coeficiente de corrección nos habría dado 1. ¿Sí? Y fíjense que no hace falta que, cuando digo recta, no quiere decir que es 1 a 1. Capaz que siempre que este sube una unidad, el otro sube 4 unidades. Capaz que cuando este sube una unidad, el otro cae 16 unidades. Está bien, lo importante es que sea lineal. ¿Ok? No estamos hablando de la magnitud de esa relación, sino que simplemente es una relación lineal, constante. No importa en qué parte del dominio me pare, esa relación siempre es la misma. También me podría haber dado negativa, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a hacer una relación lineal negativa perfecta. Que la tenemos acá, fíjense, esa recta ahora tiene pendiente negativa, ¿sí? No me quedo de esa forma, ¿no? Y también podría ser que me quede, les dije que también podíamos tener distintas escalas, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos hacer algo como esto. Y fíjense que acá tengo una relación lineal perfecta. Vamos a hacer para que me quede bien claro. Ahí hice mal acá. Bien. Fíjense, ahí me queda una relación lineal perfecta donde, ¿qué es lo que me está sucediendo? Lo que me está sucediendo es, tengo una relación, ahí vamos a poner unos decimales para que quede claro. Fíjense que X va en miles de unidades e Y va en decimales, ¿no? Y la relación puede ser también tranquilamente perfecta, con una relación súper fuerte, porque fíjense que el coeficiente de correlación lineal es igual a 1, ¿no? No hay ningún problema con todo. Espero que haya quedado un poco claro esto que estoy intentando graficar ahora. Y yo, la última extensión que les quería dar con respecto a esto, es el tema de las relaciones no lineales, ¿no? Que eso lo vamos a ver acá. Dejen de dejarlo. Así, por si alguna vez se nos tengo que pasar o lo que sea. Yo miro estas dos variables. ¿Y a ustedes les parece que son independientes? Bueno, lo que vemos para empezar es que cuando X toma valores más altos, Y crece. Después vemos que hay otro tramo en el que cuando X cae, Y crece, ¿no? Estos claramente no son independientes. Vemos que, bueno, a ver, si X se paró acá, yo voy a esperar que X se pare acá. Y si X se para por acá afuera, voy a esperar que Y se pare por acá. Claramente no son independientes estos dos bichos. Lo que yo hice fue armar la relación cuadrática. ¿Qué es lo que está sucediendo? Fíjense que acá, este es el tramo donde X está por encima de su promedio, ¿no?
Y este de acá es el tramo donde y está por encima de su promedio. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, cuando x está arriba de su promedio, y a veces está por encima y y a veces está por abajo. Y cuando x está por debajo de su promedio, y a veces está por debajo y a veces está por encima. Entonces, esto, si yo hago la correlación lineal, ¿no? A mí me gusta también a veces pensarlo como armar una recta que mejor se ajusta, ¿no? ¿Cuál sería la pendiente de esa recta? Bueno, acá la recta sería un dicho así, ¿no? O sea, es totalmente horizontal. ¿Por qué? Porque esta relación no es lineal, ¿no? O sea, no es ni siquiera parecida a algo lineal, porque, por ejemplo, si esa relación hubiera sido algo así como esto, no solamente me agarro el eje derecho. Bueno, eso es más o menos lineal, porque más o menos una línea recta por así, de alguna manera, ahí está, podríamos haber elaborado. Pero en este caso, no. ¿Y qué es lo que pasa? Yo acá estoy detectando que esos dos bichos claramente no son independientes. No obstante, fíjense que el coeficiente de correlación lineal nos está dando casi cero. ¿Está bien? Nos está dando casi cero porque, como les dije, yo no estoy haciendo el desarrollo teórico, estoy haciendo una simulación. Entonces, va a haber algunos decimales problemáticos ahí. Podría haber hecho un número de simulaciones mayor. ¿Se entienden estas ideas? Entonces, para profundizar un poco en esta idea de independencia, correlación. Bueno, para empezar, si yo tengo dos variables que no están correlacionadas, tranquilamente pueden estar relacionadas de una manera no lineal. Nada me dice a mí que esa relación en realidad era de otro tipo, que era cuadrática, ¿no? Por ejemplo, en el caso de recién que hicimos el gráfico, digo que esto estaba recontra relacionado y el coeficiente de correlación me iba a dar cero. Ok, está bien. Entonces, ya sé que si vos me decís que esto está incorrelacionado, yo no puedo afirmar que sean independientes. Te puedo decir que no están relacionadas en forma lineal. Es algo, es bastante. No es poco, ¿no? También te aclare eso. Ahora, no me estás garantizando independencia. Cuando hablamos de independencia, sí estamos implicando que no estén correlacionadas. De hecho, podríamos ir al Excel de recién a armar dos independientes y darnos cuenta de que nos va a dar cero si las hacemos independientes entre sí. ¿Está bien? Entonces, esto es sumamente relevante. Independencia, entonces, no correlación. No correlación, no puedo decir nada sobre la independencia. O sea, que estén incorrelacionadas no es una condición suficiente para que sean independientes, es una condición necesaria. Pero si yo rechazo una condición necesaria, eso lo van a ver después más adelante en la carrera, pero si yo rechazo la condición necesaria, eh, tengo, o sea, si yo acepto la condición suficiente, ya puedo decir que esto es independiente, pero si no la puedo, si rechazo la condición esa, no puedo afirmar. ¿Qué me implica esto para la varianza entonces? Bueno, dijimos que la varianza de una suma era esto más dos veces la covarianza. La covarianza, si son independientes, dijimos es cero. Así que este término acá me puedo olvidar, me diste la suma, te hago la suma de las varianzas y listo. Contentos en nuestras casas. ¿Está bien? Siempre y cuando en el enunciado o en donde sea yo me haya enterado de que esto era dos variables aleatorias independientes. Si nadie me lo dice, me tengo que fijar cómo obtener la covarianza. Eh, perdón. Bien, ahí estamos. Y bueno, y esta es una propiedad que la esbozamos hace un rato porque me venía bien los fines discursivos, pero acá queda escrita de vuelta, que es que la esperanza de... Profe, ¿puedes volver un segundo para atrás, por favor? ¿Sí? ¿A qué parte? En la última, que estabas explicando lo de la independencia. Ahí. Ahí está, genial, gracias. Ah, bueno. Bien, y lo que les estaba diciendo recién es que es algo que yo ya había contado, que me venía bien como fines discursivos, pero es que la esperanza de x por y es igual a la esperanza de x por la esperanza de y, siempre y cuando estas dos variables aleatorias sean independientes. Si no son independientes, estamos en problema.
De hecho, si son independientes o incorrelacionadas. En el contexto de la materia, igual como no vemos cómo trabajar con esto, casi todo van a ser variables independientes. ¿Sí? Entonces, bueno, eso que vimos recién fue, hasta acá, al menos en la teoría, ya vieron, estadística descriptiva, variables aleatorias, propiedades, cómo buscar cuantiles, varianza, simetría, kurtosis, esperanza, coeficiente de variación, todas esas medidas ya vieron cómo obtenerlas con funciones, ¿no? O sea, con funciones que vienen dadas por enunciado. Ya dijimos, bueno, está bien, yo en la vida real no sé cómo se distribuye esto, pero en estos primeros pasos todas esas cosas nos van a venir dadas. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Bien. Eventualmente vamos a ver que existe una forma bastante fuerte de argumentar por qué hay que relacionar estas cosas, eh, que va a través de un teorema que aún no conocemos. Eh, y bueno, eh, ahora vamos a pasar a hablar de algunas funciones, de algunas distribuciones particulares, ¿sí? Que eso va a ser novedoso. Se está por cortar ahora la llamada, pero eh, aunque sea para que después no nos quede. Bueno, vamos a cortar ahora mejor. Total, ya son y 27, esos 40 minutos no dan para el tiempo.